Bienvenidos al podcast de Mueve y Emprende, donde encontrarás aprendizajes, experiencias, errores, confidencias, frustraciones y muchas cosas más de emprendedores para emprendedores. We have found our way. It's a brand new day. ¿Qué tal, querida audiencia? Los saluda Alma Campos, aquí en Mueve y Emprende. Oigan, y como siempre, cerrando la semana aquí en conjunto con ustedes para poder comenzar el fin de semana con todas las ganas y con todo el entusiasmo. Y hoy, como siempre, cada viernes, grabando en vivo el podcast de Mueve y Emprende, que como sabes, lo puedes seguir en Spotify y también aquí puedes ver los replays. Pero es muy importante estar con ustedes, querida audiencia, porque tenemos hoy un invitado que tengo muchos años de conocerlo. Y déjenme decirle, claro, seguimos siendo súper jóvenes, pero tengo un chorro de años de conocerlo. Y quiero comentarles que fue una de las personas que agregó mucho en mi formación y fue con el que aprendí todo el tema de compensaciones y tengo el súper gusto y el agrado de poder compartir hoy con Jorge Ponga. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto poderte saludar, Jorge. Muy bien, Alma. Un gusto poder estar aquí contigo y con toda la audiencia. Un súper placer. Gracias, Jorge. Pues aquí que ya se empiezan a conectar nuestra comunidad para poder contar tu historia, conocer tu historia, que la verdad tienes mucho que decirnos. Y hoy que veo tu consultoría que se llama nada más y nada menos humanólogo, que es un término que dice mucho en este tiempo, en estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Pero quisiera, Jorge, antes que nada, que nos cuentes brevemente, porque sé que nos llevaría mucho tiempo por toda tu trayectoria que has tenido, Jorge, que nos cuentes brevemente cómo fue que empezaste tu carrera de recursos humanos y por qué decides todo el tema de recursos humanos. ¿Cómo llegas? Primero tus orígenes. ¿Cómo llegas? Cuéntanos, Jorge. ¿Por qué recursos humanos? Bueno, pues bien, creo que no fue una decisión totalmente consciente, para ser honesto. Okay. Yo empecé trabajando en sector financiero, pero no, suena como muy interesante, pero no, realmente estaba haciendo trabajo de caja en una sucursal y tenía problemas para llegar a la universidad a tiempo. Y un día conocí a alguien que era uno de los clientes asiduos a caja donde yo estaba, y me hablaron de una posibilidad de trabajar como analista de compensación en una empresa, ¿no? Yo no tenía ni idea de qué significaba ser analista de compensación. Me presenté, en ese momento entendí el mundo de capital humano. Esta era una firma de consultoría grande en su momento, llamada Hewitt Associates, y que recién había comprado en México otra firma de nombre Intergama. Entonces ahí empecé mi carrera. Preponderantemente en compensación. Duré muchísimos años en esa firma, estuve cerca de 14, 15 años en 2 ocasiones. Pero sí, cuando ya me di cuenta de lo que realmente era capital humano, de lo que era el impacto que esta función tiene en la organización, pues yo dije, bueno, de aquí soy. O sea, realmente me enfrenté a cosas bien interesantes, ¿no? El poder tocar vidas, porque al final del día, cuando te encuentras en un área de esta naturaleza, tocas vidas. Claro. En todos los sentidos, ¿no? Y bueno, pues me quedé en Hewitt Intergama en aquel entonces. He hecho toda mi vida prácticamente en consultoría. Alguna época me tocó estar también administrando recursos humanos en un banco, en Banamex. Y después terminé siendo responsable de una de las de la parte de consultoría de capital humano de una de las Big Four, que es Deloitte. Entonces, pues ha sido súper interesante este camino. Y, ¿sabes? El tema es que nunca dejas de aprender y nunca dejas de sorprenderte. Claro.
pues Claro, claro. somos impredecibles, somos humanos, ¿no? Claro. Oye, Jorge, déjame contarles a la audiencia que en recursos humanos, pues una de las áreas bueno, todas son importantes, pero una de las áreas más importantes es todo el tema de compensación y beneficios, ¿no? Donde cuando eres nuevo, que es lo que me pasaba a mí, porque yo estudié pedagogía, ¿no? Que te dicen, oye, es que hay que hacer un tabulador de sueldos, es que hay que hacer una evaluación de puestos para que puedas tener tus tabuladores con cortes y entonces los sueldos puedan ser competitivos respecto al mercado, ¿no? Y entonces, para alguien que no tiene conocimiento de eso, ¿no? Es así, oye, pues, ¿cómo determinaron tu sueldo? No, pues, hay quién sabe cómo. Pero cuando empiezas a descubrir toda la tecnología y todo lo que conlleva esta visión integral para poder llegar a tener un sueldo competitivo para tus colaboradores y que pueda ser atractivo con respecto al mercado. Y de repente aparece Jorge Ponga, que es un máster en todos estos temas de poder hacer tabuladores de sueldos para las organizaciones, que todo esto, claro, en una visión integral, ¿no? Porque ahora tú no nada más tienes esa parte de compensaciones, sino, como dices, ahora con toda tu visión, por eso estuviste al frente de esta área en una organización como es Deloitte. Tú, Jorge, en esta trayectoria como cabeza, como responsable de recursos humanos, ¿cuáles han sido tus más grandes retos que enfrentaste durante estos años, Jorge? Pues, a ver, yo creo que al final un tema importante es que hay ciertas cosas que puedes predecir o cuando menos puedes tratar de entender que van a suceder y tienes cierto nivel de preparación, ¿no? Pero hay otras que no. ¿Y a qué me refiero con esto? A que creo que lo más importante es de alguna forma entender hacia dónde va tu negocio. O sea, déjame ponerlo así, desde la perspectiva de consultoría, si tú eres contratado por un cliente o desde la perspectiva de alguien que está colaborando en una empresa o de alguien que es dueño de una organización, creo que la parte más retadora es el entendimiento del propio negocio. O sea, Okay. tienes que, creo que existe pues probablemente una percepción donde se dice que, o se puede llegar a pensar que capital humano no tiene tanto que ver con el negocio. Pero desde mi perspectiva, capital humano tiene una injerencia brutal en el negocio. Y tú como parte de esa área, tienes que entender perfectamente el negocio con los mismos términos y el mismo lenguaje que lo haría un director de finanzas, que lo haría un director de operaciones, que lo haría un director comercial, ¿no? Para mí eso es clave. O sea, el mayor reto es eso, es tener esa visibilidad de cuál es el flujo del negocio, cuál es el flujo del dinero en el negocio, cuál es la razón de ser de ese negocio, porque de esa forma, pues ya tienes la posibilidad de poder aterrizar estrategias de talento, estrategias pues de remuneración o lo que sea, o la vinculación que le des a experiencia del empleado, o la vinculación que le des al término que tú quieras poner. Pero yo creo que esa es la parte más retadora, ¿no? Y luego eso lo combinas con gente. Y Okay. eso no es nada sencillo, ¿no? Cuando hablamos de esto yo pienso en un ciclo de mantenimiento en una organización de manufactura, pues tú tienes un modelo, tú tienes el mejor equipo, tienes los mejores procesos, tienes la mejor tecnología, Claro. tienes un esquema de mantenimiento correctivo, preventivo para esa maquinaria. Hablando de personas es diferente, hablando de ser humano es diferente. Ante un estímulo similar, dos individuos pueden reaccionar de forma diferente. Entonces, creo que el mayor reto ha sido ese, ¿no? Ha sido poder integrar equipos, poder enamorarlos, poder hacer que ellos vibren de la misma forma que tú vibras con un proyecto y que pues que se van a ir, porque al final del día hay un proceso de crecimiento del ser humano en todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, Claro. yo diría eso. Negocio Okay. conectado con individuos es y ha sido y será, yo creo que el reto más importante, ¿no? Ok. Oye, Jorge, y tú que siendo consultor de recursos humanos, ¿no? De factor humano, que tú das consejos, recomendaciones a las organizaciones.
Ujú. Alguien como tú, ¿a quién admira? ¿A qué personaje? ¿A quién admiras, Jorge? Porque tú vas y recomiendas a otros, ¿no? Tú como tal, ¿a quién admiras, Jorge? Bueno, hay mucha gente. Mira, yo me declaro un fanático de la historia. Me gusta mucho Ajá, la historia y me gusta mucho seguir noticias y estar viendo y sintiendo el pulso del mundo, ¿no? Pero en diferentes épocas. A ver, por ejemplo, para mí el caso de Henry Ford en su momento claro. se me hizo alguien que fue visionario, que tenía una idea, que le impulsó, que luchó por ella, y que aparte tenía un ideal que tenía una trascendencia económica en el mundo, ¿no? Cuando él dice, oye, pues yo quiero que cualquiera de mis colaboradores en Ford Motor Company pueda tener la capacidad de comprarse un auto de los que yo produzco, pues claramente estás hablando de un modelo de ganar-ganar, donde la sociedad en ese momento, en Estados Unidos, pues iba creciendo y la distancia entre el que era muy pobre y el que no lo era, pues cada vez iba siendo más y más y más corta y había realmente una clase media. Bueno, alguien como él para mí se me hace grandioso, ¿no? Eh, pero bueno, en muchas formas, y hay muchas personas más, ¿no? Me, Okay. en realidad me identifico mucho con empresarios. O sea, yo creo mucho en empresarios que tienen esa capacidad de ver un poquito más allá del futuro y que al mismo tiempo pues logran visualizarlo y generarlo. Hay casos, o sea, te cito otro que también es muy conocido, pues el mismo Jack Welch en su momento cuando fue capaz de sacar, de llevar de un lugar a otro muy lejano allí en sus diferentes divisiones y creo que fue capaz de generar organizaciones de alto desempeño, organizaciones que se autoadministran y que dejó también una camada de empresarios alrededor de ellos, un tipo Larry Bossidy y algunos otros que posteriormente llegaron a ser cabezas de organizaciones también muy, muy, muy grandes e internacionales, ¿no? Pero, Okay. pero hay varios, digo, podríamos ahí dedicarle bastante tiempo, creo que eso. Ay, me imagino, me imagino. Oye, déjame saludar a nuestra audiencia que está aquí Roberto conectado, Alberto, Roberto siempre conectado, Joana, Victoria, Ruth, ¿qué tal? Buen día, saludos desde Mexicali. Mira, está también Tere López por aquí, que también está con nosotros. Pues un gusto poderlos ver. Oye, Jorge, y en esto que tú nos estás compartiendo, ¿no? Que admiras a muchos empresarios, a grandes personajes. Ahora, Jorge, que tú estás fuera de un corporativo, que empiezas tu carrera como tu propio negocio, ¿a qué retos te has enfrentado, Jorge? Y más ahora con el tema de la pandemia, ¿y cómo es que decides lanzarte, Jorge, a empezar este nuevo camino como consultor, aprovechando y poniendo en acción tus talentos, ¿no? Porque muchas veces salimos de las organizaciones y nos friqueamos, no sabemos qué hacer, ¿no? ¿Cómo le haces para dar ese salto hacia volverte ese consultor y empezar tu negocio por tu cuenta, Jorge? Cuéntanos, por favor. Bueno, pues a ver, quizás fue un poco sencillo porque de alguna forma cuando tú estás en consultoría tienes cierto nivel de emprendedurismo, ¿no? Yo digo que en consultoría estás a tres meses de quebrar, estés en la empresa en la que estés, ¿no? Ok, ok, Deloitte, ok. de 100,000 empleados o estés en una firma boutique. ¿Por qué? Claro. Porque hay un ciclo muy claro, ¿no? En ese ciclo típico de negocio, tú tienes que buscar un cliente, tienes que participar en algún tipo mm, pues de licitación, de propuesta, lo que sea. Tienes que ganar el proyecto, tienes que ejecutarlo y tienes que cobrarlo. Y ese es el ciclo típico en consultoría. Entonces, cuando yo salgo de Deloitte en junio del año pasado, pues claramente haces como un balance de tus, eh, de tus activos, ¿no? A ver, en qué soy bueno, ¿no? Los talentos. Al final del día dices, pues llevo mucho Ok. haciendo cosas, cuáles son los activos y cuáles son
mis partes fuertes ante el mercado. Por otro lado, también tienes que ver tus debilidades, ¿no? O sea, ver qué me va a faltar, qué no tengo, qué tendría que desarrollar. En ese proceso, yo empecé a platicar con algunos clientes avisándoles que yo dejaba la firma y pues que estaba viendo alternativas. Un par de ellos, la verdad, amablemente me dicen, oye, pues cierra tu proceso con Deloitte y acércate con nosotros cuando ya estés listo porque probablemente puede haber un proyecto de consultoría. Entonces me di cuenta que rápidamente podía conectar un proyecto de consultoría. Y eso, la siguiente pregunta que me llevó es, bueno, pues necesito armar un esquema donde yo pudiese cobrar, ya sea un tema donde yo genere recibos como por honorarios o genere un vehículo legal que ya sea un poco más, pues más formal y que tenga una entidad de una firma. Claro. Y ahí es cuando decido hacerlo, ahí es cuando decido hacerlo y honestamente digo que fue más sencillo para mí porque mi ciclo del día a día pues básicamente se mantenía, ¿no? Es salir, buscar un cliente, ejecutar un proyecto, desarrollar, mejorarlo. Entonces, ese ciclo ya de alguna forma lo he venido haciendo los últimos 30 años de mi vida. La parte compleja a la que seguramente se enfrentarán todos los emprendedores y toda la comunidad que nos sigue es, bueno, pero a ver, de todo ese ciclo había cosas que yo no hacía, ¿no? Claro. Sí. Pensar en un nombre desde ir y registrarlo en la Secretaría de Hacienda, darlo de alta en el INPI, 20,000 cosas, ¿no? Sí. Conseguir un modelo contable, en pensar una idea y qué voy a hacer, ¿no? Al final del día, ¿cuál va a ser el proyecto? Hacerte cargo de cobranza cuando ya ejecutaste un proyecto, 20,000 cosas que al final del día hacen que estés en muchas actividades al mismo tiempo, más allá de lo que era lo acostumbrado, lo que tú sabes, porque pues de alguna forma, cuando estás en una empresa un poco más grande, eres parte de un equipo, ¿no? Y ese equipo, híjole, es una maravilla, lo admiras porque pues te ayuda a resolver muchos problemas que cuando estás solo los tienes tú que ir resolviendo pues constantemente y a veces sin ayuda. Oye, y también cuando estás trabajando en una organización, todos los demás equipos que te ayudan, como estás diciendo, el contable, el jurídico, todos estos están soportando tu operación, ¿no? Tu área como tal, tu operación día a día. Y eso de buscar, me encanta escucharte eso de, oye, ¿dónde voy a ir a registrar el nombre que está para ahorita nos cuentas el origen del nombre también? Todo esto, ¿dónde lo consigues? Y hoy nos enfrentamos a estos retos cuando empiezas tú a utilizar, a poner tu talento en acción, Jorge, por tu propia cuenta. Pero el dar a veces ese paso, aunque en tu caso ya eras consultor y estabas funcionando en un esquema parecido, nos cuesta trabajo, ¿no? Y todo el bagaje, toda la experiencia que tienes, Jorge, y los que nos escuchan, que pueden ponerlo en acción y no necesitaste hacer ninguna inversión de los grandes cantidades de dinero para empezar tu negocio. Lo único que hiciste fue ponerte en acción, sacar tu talento y llevarlo a cabo, ¿no? Y nuevamente nos estás compartiendo la importancia de las redes. Todas las redes que creaste a través de estos años, de esta trayectoria, y hoy la sigues haciendo. ¿Qué tan importante, Jorge, es que nosotros construyamos esas redes estando en una organización y también fuera, Jorge? No, yo creo que es básico, es clave. Quizás me iría un paso atrás de la creación de redes. Yo creo que primero, cada uno de nosotros nos tenemos que preocupar por el valor de nuestra marca personal, ¿no? Saber qué significa o qué dice Jorge Ponga en las organizaciones en las que yo he estado. No en todas las organizaciones he sido gerente o director o socio. Claramente empecé como analista, empecé como consultor y creo que todos tenemos una trayectoria, pero estemos donde estemos, en la empresa en la que estemos, en la posición en la que estemos, tenemos que darle valor a nuestro nombre. ¿Con qué queremos que se asocie?
yo estoy en el sector de comercio, estoy en el sector de finanzas, estoy en el sector de administración de activos, estoy en el sector de logística. O sea, mi nombre tiene que tener una conexión. Y al tener esa conexión, al final empiezas a tener la red de gente con la que tienes que rodearte. O sea, yo creo que tienes que estar en las comunidades clave, donde tu nombre y tus intereses te lleven. Y, y eso, pues bueno, estés en una situación donde tengas o no tengas empleo, pues ya va a ser fortuito, porque has ido construyendo esa red que al final, pues tú también tienes que invertirle tiempo y tú también tienes que invertirle conocimiento, ¿no? Entonces, yo esas dos son cosas nodales o trascendentes en la vida de cualquier persona, ¿no? Eh, Okay. ¿Quién soy? ¿Cómo me visualizan los externos? ¿Y qué quiero hacer? ¿Y en dónde lo quiero hacer? Afortunadamente, redes como LinkedIn y algunas otras, que pues, estamos rodeados de redes sociales que nos llevan a esto, creo que son vehículos y escaparates brutales, ¿no? Que nos permiten, con un costo muy bajo de inversión en dinero, pero con un costo muy alto de inversión en horas, ser alguien que tiene un nombre y tiene una red. No sé, yo creo mucho en esta teoría, por ejemplo, de las 10.000 horas. O sea, yo A no ver. yo ya mañana ser el mejor actor del mundo, ¿no? O sea, mínimo necesito dedicarle 10.000 horas para poder empezar a sacar trabajos decentes. Y 10.000 horas son muchos días, son muchos años. Y creo que eso nos pasa a cualquiera. O sea, hay que tener una idea, hay que darle forma, hay que trabajarla y hay que trabajar haciendo, ¿no? Y eso, en ese trabajar haciendo, pues vas generando esas redes, curiosamente, ¿no? Porque hay que ir conectando. Coincido totalmente contigo. Ok. Oye, Jorge, y cuéntanos ahora, ¿por qué ponerle humanólogo a tu consultoría? ¿De dónde viene? Hoy sabemos que estamos viviendo una situación complicada, pero que podemos salir adelante con esa situación, Ujú. donde el factor humano toma una relevancia muy importante. Y entonces nos encontramos con el nombre de tu firma. ¿Qué pasa? ¿Por qué le ponerle ese nombre a tu firma? ¿De dónde viene? ¿Por qué centrarte en este término? Cuéntanos, Jorge. Bueno, a ver, es relativamente enfocado al mismo trabajo que yo venía haciendo. Dentro del capital humano, yo platicaba con muchas organizaciones y muchas de ellas están inmersas en un modelo de transformación digital. O sea, yo no veo organización en México y en el mundo que desde hace años no esté inmersa en un proceso de transformación digital. ¿Por qué? Pues porque estamos viviendo la cuarta revolución industrial, ¿no? Que le llaman la revolución digital. Eh, y eso tiene muchos retos alrededor, ¿no? Tiene retos de... Digital no necesariamente significa tecnología. Probablemente la revolución computacional fue la tercera. En los 50 empezamos a vivir esa revolución computacional y anterior a esto vivimos revoluciones donde se empezó a explotar más el uso de la electricidad en lugar de energías que eran motivadas por carbón, etcétera, ¿no? Entonces, ante esto, un gran tema con la revolución digital es el futuro del trabajo. ¿Qué significa el futuro del trabajo en un contexto de revolución digital donde hay muchas cosas que podrán ser automatizadas? Algunos estudiosos dicen que un 45% de las funciones, no de los puestos, necesariamente serán automatizados. Entonces, las organizaciones en este proceso se empiezan a dar cuenta pues que sí, que existe el Internet de las cosas, que existe inteligencia artificial, que se está dando cada vez más fuerte la economía geek, 20.000 cosas que están funcionando en ese momento. Pero que hay un tema muy importante que es el ser humano. El ser humano está inmerso en este contexto. Y el ser humano, pues, dejará de hacer cosas y tendrá que reinventarse para hacer otras. En este contexto, no, digo, no es una idea mía, es una idea que se habla mucho en todos los sectores, es
es que probablemente el jugador más importante, como siempre, en medio de todo esto es el ser humano, es la persona, es el individuo, es el humano como tal, ¿no? Y de hecho se habla de que la quinta revolución industrial, que pues seguramente se acelerará con todos estos temas de pandemia, algunos expertos dicen que entre 8 y 10 años fue el proceso de aceleramiento. Entonces se habla de que la siguiente revolución será la revolución humana, la revolución donde el humanismo tome mucha preponderancia. Lo que esto signifique, ¿no? El tema de las artes, el tema de la cercanía, el tema de poder caminar un pasillo en la oficina y encontrarte a alguien y platicar y resolver un tema que ni siquiera hubieras pensado resolver en ese momento porque no estaba en tu agenda. Entonces, cuando se me ocurre ponerle un nombre a un tema que es relacionado a capital humano, pues mi primera alternativa fue humanólogo, porque al final del día, bueno, de hecho existe una materia, un estudio que es humanología, ¿no? Que habla sobre el estudio del ser humano. Pero yo creo que si no se da una combinación de cosas, déjame hablar ahora no solo del nombre, sino el nombre responde también a una visión y a un contexto, a un corazón del negocio, de lo que yo quiero hacer en Humanólogo Consulting, que es tomar o sea, tener un entendimiento claro de la estrategia del negocio, conectarlo con su modelo de operación, sus procesos, con el elemento más importante que es el ser humano. O sea, todo esto, la tecnología y todo el resto no funcionaría igual si no hubiésemos humanos en medio, ¿no? Va por ahí, va por ahí. Oye, pues qué interesante que volvamos otra vez al centro. Oye, quiero tomar el tema que estás diciendo de economía por proyectos, la economía gig. Yo soy una fiel creyente en la economía gig porque este tipo de economía ha salvado las crisis económicas en otros países, ¿no? Ya tiene una gran historia de crecimiento y hoy con un auge enorme en Estados Unidos, en Europa, en países que están desarrollados más que nosotros en México y Latinoamérica, ¿no? Y entonces, esa economía que los especialistas de recursos humanos lo vemos como el futuro de trabajo, y tú lo acabas de decir, ¿no? Este tema de economía por proyectos. ¿Tú qué opinas de esa economía por proyectos, Jorge? ¿La ves viable en una situación como la que estamos viviendo en México y en Latinoamérica, para verla como opción cuando no encuentras un trabajo fijo, Jorge? Sí, no, totalmente. A ver, yo soy un ferviente creyente de la economía allí. Creo que al final el mundo yo lo veo en dos grandes caminos, ¿no? Las grandes corporaciones serán más grandes de lo que son ahora. O sea, ya hay corporaciones que son más poderosas que ciertos estados, me refiero económicamente hablando. Los ingresos de una corporación pueden ser más grandes que el Producto Interno Bruto de algunos países en el mundo. Y esto se va a seguir dando. O sea, al final del día, las fusiones y adquisiciones se van a seguir dando. Pero lo que creo que va a tomar más fuerza es la economía gig. Estoy totalmente convencido de eso. O sea, el que alguien tenga la posibilidad de contratarse por proyectos y de estar hoy en una cosa y mañana estar en otra, creo que esto es totalmente viable y va a pasar. Se tienen que dar más y más ciertas condiciones, pues quizás de regulación. Ya ves, se está hablando constantemente en Estados Unidos de que todos los integrantes de la economía gig empezarán a tener algún modelo donde se les considere ya como colaboradores y probablemente tengan acceso a, pues a una cobertura social y cosas así, etcétera. Yo creo que eso se va dando. Probablemente creo que la economía gig pueda tener una transición adicional, que no nada más sea trabajar por proyectos, sino que pase a ser un modelo donde trabajes en proyectos donde tú realmente tengas intereses muy, muy claros, no en lo que hay, no en el espacio que hay en la economía laboral, ¿no? Pues si yo soy contador y me encuentro con una posibilidad de hacer contabilidad a distancia en China, pues lo hago, sino que se vuelva todavía que le dé ese toque más humano, en donde tú empieces a trabajar en donde realmente te gusta trabajar y la economía gig sea un mecanismo para lograrlo.
hay una gran cantidad de gente que no trabaja en lo que le gusta trabajar y creo que Claro. eso lleva a una falta de compromiso en ocasiones. Pues muchos estudiosos están viendo la economía geek como un modelo para lograr esto. Y creo que eso va a suceder, donde tú identifiques una habilidad y no nada más trabajes donde esté ese espacio, repito, sino en donde tú vas a explotar exponencialmente porque te guste y eso te va a hacer que te involucres más y crezcas. Entonces, Que- creo que, que, en el, que esto incluso nos podría dejar o nos podría ayudar como humanidad a eliminar el concepto o ir eliminando el concepto de trabajos pues que no necesariamente son de economía informal, déjame llamarlo en ese sentido. O sea, yo creo que una buena parte de lo que podría considerarse en algunos países como economía informal puede tener un gran vínculo con economía allí que puede llegar a un nivel superior. Y yo veía el otro lado, en el Foro Económico Mundial, un dato donde hay cerca de 2 billones de personas en el mundo en economía informal. O sea, si somos 8 Wow, personas y 2 billones, claro. y no los 8 billones están en edad económicamente activa, pero de Claro. esos 8, 2 billones están en economía informal, que yo digo, bueno, es informal, es gig, depende del país y el lugar donde Claro, esté ubicado, ¿no? claro, claro. Wow. Pero sí, Oye, es un tema es- clave. oye, y este tipo de economía también le abre espacios a los mismos estudiantes que no tienen una experiencia, que puedan ir a ese tipo de economía a poner en acción desde sus semestres iniciales, que pueden ir a buscar proyectos, a gente que está ahorita buscando trabajo, que pueda trabajar en paralelo mientras que busca trabajo, que quiera ponerse como consultor, que ya esté jubilado y que pueda ir ahí a tener algún proyecto. Se abren unas posibilidades impresionantes con todo este tema de economía allí. Oye, Jorge, y cuéntanos, tú, ¿cómo ayudas a las organizaciones? Ya nos contaste tu modelo de humanólogo, ¿no? ¿Cómo es? Pero en realidad, ¿cómo podría alguien de la audiencia que te está viendo y tiene un startup o tiene una organización que quisiera hacer algo en línea de esta transformación digital y tener en el centro al ser humano? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Qué les ofreces tú, Jorge, a estos, ya aterrizando? Pues mira, a ver, básicamente el concepto es nada muy diferente a lo que es el ciclo de vida de algún colaborador en una empresa, ¿no? Yo perfilo, recluto, selecciono, compenso, desarrollo, comprometo, implemento rasgos culturales, desvinculo. Digamos, ese es el ciclo de vida. Eh, la oferta, o sea, digamos, la forma en la que Humanólogo está poniendo la oferta en el centro es, me voy un paso atrás nuevamente, a ver, entiendo bien tu modelo de negocio y tu estrategia. O sea, ¿cuáles son tus retos estratégicos como negocio? Como manufactura, como empresa en servicios financieros, como fintech, como lo que sea, ¿no? Del tamaño y el giro que seas. Esto, casi cualquier empresa tiene solucionado el concepto de cuál es la experiencia del cliente que yo quiero ofrecer bajo el modelo de negocio que yo dé. Desde un restaurante hasta una gran multinacional tiene desarrollado una experiencia del cliente. Hago segmentos llamados personas y, pues no sé, digo, establezco un modelo donde si yo estoy en banca, a una banca patrimonial le voy a dar un esquema de servicio y una banca directa de comercio, de retail, ya en sucursal le voy a dar otro modelo de servicio. Yo estoy haciendo eso, pero desde la perspectiva del empleado. ¿Qué significa esto? Si hay una experiencia del cliente, hay un espejo claro con experiencia del empleado. Y esta experiencia del empleado significa ser capaz de decir, bueno, a ver, si yo pudiera, déjame ponerlo así, poner en 3 o 4 hashtags lo que quiero que mis candidatos hablen de la empresa, que mis empleados actuales digan de la empresa y que mi alumni, la gente que trabajó conmigo, dígale de la empresa en 3 o 4 hashtags, qué es lo que quiero que digan.
qué es la mejor empresa para temas de liderazgo, qué es la mejor empresa pues para crecer, qué es la empresa que mejor paga, qué es la empresa que tiene esquemas autónomos y ágiles para operar a sus colaboradores, abarcando ese ciclo de vida. Entonces, identificar y ayudar a que las empresas identifiquen cómo quieren ser reconocidos por su fuerza laboral. Ese es un poco la forma en la que yo estoy trabajando con mis clientes, ¿no? Porque hay clientes que claramente te dicen, sabes que yo no le voy a invertir demasiado tiempo ni demasiado dinero a desarrollar gente, porque yo necesito gente que ya conozca, yo necesito gente que llegue y resuelva problemas. Entonces, en lugar de dedicarle mucho dinero a desarrollo, le voy a dedicar mucho dinero a compensación y a reclutamiento, para traer gente que ya en 2 patadas llegue y solucione, o viceversa, ¿no? Hay gente que dice, yo no quiero pagar demasiado. Hay organizaciones que dicen, yo no quiero traer gente a billetazos, yo quiero ofrecer líderes que inspiren, yo quiero tener un modelo de visión donde la gente quiera trabajar en mi organización, no porque quieran ser empleados, sino porque quieran ser parte de un propósito. Es ese proceso de generar esa experiencia del empleado que cada vez se vuelve más humana. A través de todo el set de herramientas que tenemos como capital humano, ¿no? Digamos, definiría en pocas palabras un poco lo que estamos impulsando en Humanólogo en este sentido. Vamos. Ok. Oye, déjame leerte aquí un comentario interesante. Bueno, hay muchos comentarios y ahorita los vamos a empezar a ver. Dice Agustín, sin duda el capital humano es y será vital en todo proceso productivo. Excelente transmisión. Te mandan muchos saludos, Jorge. Erika también, Vicente, Jensi, por acá también estamos viendo, Alberto dice, ser especialista en tu ramo. A ver, déjame ponerlo acá. Ser especialista en tu ramo y ser reconocido en tu área por la industria donde te desarrollas, amplía tus redes de trabajo. Muy interesante el tema de la gig economy. Jorge, ¿dónde te podemos encontrar? Aparte que estamos poniendo aquí, síguelo en LinkedIn, aquí como ven, dice, síguelo en LinkedIn. ¿Dónde te podemos encontrar, Jorge? Bueno, a ver, hay un canal abierto en YouTube que se llama Humanólogo. Y tenemos también ese mismo canal abierto en Spotify, básicamente la estamos. Y obviamente en www.humanólogo.com, ¿no? Perfecto. Oye, Jorge, pues aquí en Mueve y Emprende también queremos ayudar a desarrollar las competencias, a dar nuevos conocimientos y estamos estrenando nuestra academia en Mueve y Emprende, que está ya en www.mueveyemprende.com, que ahora tenemos becas por estar iniciando esta nueva nuevo eje de Mueve y Emprende para que vayan. Hoy tenemos la próxima semana una capacitación padrísima de ATS, que ahora ves que los procesos de reclutamiento muchos están enfocados en ATS, pero queremos invitarte a que nos des una charla, que podamos estar más tiempo platicando contigo con todo esto que nos estás diciendo de la estrategia que es tan importante para las organizaciones y cómo saber, porque dices, oye, es que a mí ya me piden gente muy ya preparada para la acción, y para que esto esté en los procesos de reclutamiento. Y eso nos encantaría que nos los dieras en una clase, Jorge, donde tengamos el privilegio de, y lo digo en vivo para comprometerte, por eso lo estoy diciendo en vivo, para que puedas estar con nosotros en esa clase y podamos escuchar más. Y de ahí, por supuesto, conocer todavía más cómo ayudas a las organizaciones en todo este tema de factor humano, Jorge. Entonces, ya te estoy comprometiendo, Jorge. Jorge, un gusto tenerte por aquí. Yo súper agradecida, como siempre, desde aquella inicios de mi carrera, que gracias a ti y a donde estabas conocí todo el tema de compensaciones y beneficios y seguimos conociendo muchas cosas de tu parte y estamos convencidos que sumando talentos contigo, con toda tu experiencia, podemos activarnos más. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti y a toda la audiencia, un gusto. Gracias, Jorge.
Y a ustedes, querida audiencia, recuerden que moviendo sus habilidades, moviendo sus virtudes. Espérenme, antes de terminar, les recuerdo que nos vemos el martes a las 6:30 hora de México en nuestro canal de LinkedIn, donde estaremos tratando un tema muy interesante que ahora verán, que es de todo el tema de headhunting y selección. Pero recuerden, querida audiencia, que moviendo sus habilidades, moviendo sus virtudes, lograrán lo que se propongan. Y recuerda, mueve y emprende.